¿Cuánta cal aplico? Ah, que mate el mojojoy, el morrongo. Ah, ¿cómo así? No, eso sí es muy complicado así. Al bulto por ciento. No, muy... Entonces, buen día. Hoy vamos, o tarde ya, vamos a empezar la última unidad de este curso de suelos 2 y casi que de los cursos de suelos. Después miraremos otros temas, pero en términos de cursos de suelos 1, pedología y suelos 2, edafología, que los llamamos así para hacer alguna distinción, digamos que es la unidad que debe de recoger todos los conocimientos que hemos visto hasta el día o hasta esta clase. Porque recuerden que una cosa que siempre hemos tratado de hacer en este curso es preguntarnos eso que usted me está diciendo, ¿para qué sirve? Y en la interpretación de análisis de suelos es donde nosotros debemos de poner en práctica todos los conocimientos que hemos visto en suelos 1 y los de suelos 2 hasta hoy. Desde mineralogía, propiedades físicas, propiedades químicas, taxonomía, todo eso hasta propiedades físicas y químicas de los fertilizantes, todo lo vamos a tener a traer en práctica aquí. Y recordemos que todas las profesiones deben de tener un diferenciador que los haga necesarias. Si no, no existiría esa profesión. Y lo único que hace diferente a un agrónomo del resto del mundo es que sabe interpretar un análisis de suelos. Ninguna otra profesión está en capacidad de hacerlo. Un biólogo puede ser entomólogo. Un biólogo puede ser fisiólogo, aunque deberían de serlo agrónomos. Pero un trabajador social puede organizar la fiesta del campesino, ¿cierto? Y todo ese cuento. Pero ninguna otra profesión puede ni tiene la obligación con la sociedad. Es una obligación con la sociedad que nos puso a estudiar, de coger un análisis de suelos, interpretarlo y hacer una recomendación a conciencia. Que le salga mal o bien, bueno, pero al menos que sea consciente de lo que está haciendo. Muy bien. Entonces esta unidad 3 la llamamos interpretación y recomendación de fertilizantes basado en análisis de suelos. Muy bien, entonces recuerden que el último numeral que vimos de la unidad 2 fue el muestreo de suelos. Entonces ya usted hizo el muestreo de suelos, fue y miró el video de suelos 1, vio cómo lo hacían, que hay que limpiar todos los implementos cuando pasamos de zona a zona, que la profundidad, Mandó al análisis de suelos y le devolvieron un resultado de análisis de suelos. Un resultado, ya les voy a mostrar un resultado como estos. Me dice hasta dónde me puedo acercar. Abajo. Ya se los voy a pasar. ¿Listo? Muy bien. Entonces usted mandó esto, mandó sus muestras de suelos al laboratorio de suelos y le devuelven un resultado de análisis de suelos como esto. Aquí está quién es, de qué era y todo, pero por problemas, por manejo de datos, entonces mejor no lo mostramos y no simplemente el resultado, que es lo que nos interesa. Muy bien, ahorita se los paso, que aquí los tengo con otra información que es muy importante. Aquí les tengo una copia. Muy bien. Entonces me parece importante algo y es que observen, bueno, entonces se los voy a pasar ya. Así se distraigan
con alguna información que no es pertinente, pero bueno, es un riesgo que corremos todos. Compañero, señorita. Muy bien, bueno. Entonces, lo más importante vamos a tratar de concentrarnos en esta parte de aquí arriba y olvidar un poquito lo que está ahí en la parte inferior a la derecha. ¿Listo? Para que no nos distraigamos. Entonces, una parte importante, muchachos, es las unidades en que vienen los análisis de suelos. ¿Listo? Y eso es importante entenderlo. Los análisis de suelos tienen 3 unidades. Entonces, las unidades de medición. ¿Listo? Entonces, observemos que el análisis de suelos tiene 3 unidades fundamentales. ¿Listo? Que son ppms. Tiene centimoles de carga positiva por cada kilogramo de suelo. A mí en la universidad me tocó el equivalente a ese, no es lo mismo, no es igual, sino equivalente, que lo estudiamos en suelos 1, que son los miliequivalentes, se llaman, miliequivalentes gramos por cada 100 gramos de suelo. ¿Listo? Son digamos, equivalentes. ¿Ya? Es como tener un billete de 1000 o 10 de 100. ¿Listo? Son equivalentes. No es lo mismo, pero son equivalentes. Y una tercera unidad que son los porcentajes. Entonces aquí tenemos 3 unidades. Partes por millón, centimoles de carga positiva por cada kilogramo de suelo y porcentaje. ¿Por qué serán distintas? Bueno, observen una cosa. Las partes por millón están restringidas ¿a quiénes? A elementos con poquitas cantidades. ¿Listo? Entonces, las cantidades aumentan en este sentido. Menor cantidad y mayor cantidad. Entonces, los elementos que están muy bajitos en el suelo, o que hay poca cantidades bajitas, las medimos en partes por millón. Las que van aumentando de cantidad en centimoles o miliequivalentes, y las que ya son muchas o mayor es la en porcentaje. Pero ojo, algo muy importante. Todas están referidas a una cantidad de suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué son partes por millón? Es la cantidad de elemento que hay en 1.000.000 de cantidades de suelo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, muchachos, si a usted le dicen, por ejemplo, en este caso de este análisis de suelos que tenemos allí, que ya lo vimos en pantalla, me he vuelto ya, lo vimos en pantalla, eso es iba avanzando, es que ustedes lo tienen en pantalla. Por ejemplo, el hierro, como dice mi mamá, el hierro. ¿Listo? Entonces el hierro dice aquí que tiene 69. ¿Listo? Bueno, importante. Decir partes por millón, como lo expresa aquí este análisis, también es lo mismo que decir miligramos en cada kilogramo. Miligramos por kilogramo también son partes por millón. O también gramos en mil kilogramos, ¿cierto? Es decir, no va haciendo las equivalencias. ¿Listo?
Entonces decir partes por millón es lo mismo que decir miligramos por kilogramos. Entonces si miramos ahí en el análisis de suelos, dice, tiene 69 partes por millón de hierro o 69 miligramos por kilogramos de suelo. Aquí ya pues nos dicen algo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? En cada kilogramo de suelo hay 69 miligramos de hierro. O nosotros podemos decir simplemente, vea, en 1 millón de gramos de suelo, ¿hay cuántos gramos de hierro? 69. Hay 69 gramos de hierro. Partes del elemento en 1 millón de partes del suelo. O yo también puedo decir, en 1 millón de kilogramos de suelo hay 69 ¿qué? Son partes por millón. Tengo 1 millón de kilogramos de suelo. Tengo 69 kilogramos de suelo. De hierro, perdón. Porque son partes por millón. Y me lo sé con toneladas, con hectogramos, con millardos, en fin, ¿cierto? Es decir, lo que dice la partes por millón es esto, ¿cierto? Independiente de la unidad, está en 1 millón de partes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, aquí vemos el primer ejemplo. Nos dan un resultado referenciado a una cantidad de suelo. Mire, kilogramo de suelo, kilogramo de suelo, ¿correcto? Muy bien. Bueno, y me imagino que funcionará para muchas materias primas. ¿Listo? Muy bien. Miren estos centimoles o miliequivalentes. También están referenciados a kilogramo de suelo. Y ahí hay otros elementos que se miden porque hay mayor cantidad de ellos presentes en el suelo que lo miden en una unidad un poquito más grande, que se llaman los centimoles o los miliequivalentes. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, el calcio. ¿Listo? El calcio dice que hay 1.2 centimoles. En este caso son centimoles. ¿Listo? Muy bien. 1.2 centimoles de cargas, o sea, de calcio, centimoles de calcio, por cada kilogramo de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, vea, por cada kilogramo de suelo que usted me mandó, de esa muestra de suelo, en ese kilogramo de suelo hay 69 partes por millón de hierro y hay 1.2 centimoles de calcio, que es más 2, por cada kilogramo de suelo. Luego nosotros tenemos que pasar estos centimoles o estos miliequivalentes a cuánto hay, porque esto no es unidad de peso, es que lo vimos en suelos 1. ¿Listo? Esto, recuerden, esto es lo mismo que tener 1.2 miliequivalentes gramos de ese elemento. Y recordemos que es un equivalente gramo. Es el peso atómico dividido la valencia. ¿Y qué es un miliequivalente gramo? Es un equivalente gramo dividido 1000, porque es 1000, miliequivalente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es un equivalente gramo de calcio? Un equivalente gramo de calcio. ¿Cuánto pesa el calcio? 40. ¿Cuánto es la valencia? 2. Entonces un equivalente gramo de calcio pesa 20 gramos. ¿Cuánto pesa un miliequivalente? Entonces un miliequivalente gramo de calcio es igual a 20 gramos dividido 1000. Eso quiere decir que eso pesa 0.02. ¿Sí es 0.2?
gramos de calcio. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Y cuántos tenemos? 1.2. Entonces, sería multiplicar 0.02 gramos de calcio por 1.2. ¿Eso me da cuánto? 0.020 ¿qué? 0.024 gramos de calcio. Entonces, ¿qué me están diciendo en ese análisis de suelos? Vean, muchachos, por cada kilogramo de suelo tengo 0.024 gramos de calcio. Entonces, 0.024 gramos de calcio. Y ahí estamos utilizando una propiedad química de los suelos que vimos en suelos 1, que se llamaba capacidad de intercambio catiónico, y que ahí tuvimos que estudiar qué significaba un miliequivalente gramo. ¿A ustedes no les parece muy bueno saber eso? A mí me parece muy bueno. ¿Cómo así? Entonces, hombre, ¿qué es un miliequivalente? Y vaya, coja de agrónomo a ver, ¿viste? ¿Qué es un miliequivalente? Cámbiame la pregunta. Bueno. No, eso lo tenemos que saber. ¿Qué me está diciendo esto? Tenemos que desmenuzarlo. Esto es lo de nosotros. Esto es la vida. Muy bien. Bueno, entonces, aquí está. ¿Qué quiere decir? Que este análisis de suelos nos dijo que tenía 1.2 centimoles por kilogramo de suelo, que cada kilogramo de suelo tiene 0.024 gramos de calcio y 69 partes por millón de hierro. Pero como lo estamos referenciando a kilogramo, entonces serían miligramos. Entonces ese suelo, ese kilogramo de suelo ya tiene 69 miligramos de hierro y tiene 0.024 gramos de calcio. Pasemos entonces, bueno, después miramos, unifiquemos unidades. Pasémoslo todo a gramos o todo a miligramos, pero bueno, ese es otro asunto que podemos ver un taller sobre manejo de unidades. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces ahí ya llevamos el análisis de 2 unidades. Reitero, importante hasta el momento, siempre es referente a una cantidad de suelo, porque estamos haciendo una interpretación de un análisis de suelos. Es para que vayan teniendo eso aquí para defender mi teoría de recomendar tener un suelo, o sea, recomendar basado en el suelo y no en el cultivo. Porque del cultivo no siempre conocemos. Del suelo, ahí tenemos el análisis, ¿cierto? Muy bien. Y por último, entonces miren el porcentaje. Entonces el porcentaje es una unidad que es mucho más de mayores cantidades, ¿cierto? Podemos tener mayores cantidades. Acuérdense que en la medida en que aumentamos la unidad de medida va siendo menos preciso, ¿cierto? Un porcentaje es mucho más general que partes por millón. ¿Listo? Y observemos a quién ve, aquí no pusieron, sí, no. Ve, no está la materia orgánica. Sí, pero está en forma de nitratos y amonios y... ¿Dónde? 17.2%. Sí, perdón. Laboratorio de suelos. Entonces aquí miren que es un número mucho mayor, 17.2%. Entonces dice aquí que la materia orgánica es el 17.2%. Ojo con esto, pero bueno, será otro tema. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa esto? Que de cada kilogramo de suelo que nosotros enviamos al laboratorio, el 17.2% es ¿qué? Materia orgánica, materia orgánica. Entonces, simplemente 1000 gramos de suelo por 17.2%. Carolina, ¿cómo es que le quitamos ese porcentaje? Lo dividimos por 100. Le van a dar hoy carne y huevo al almuerzo. Muy bien. Quitamos esto. ¿Listo? ¿Cuánto da esto? A 17.2. No. ¿Sí? Ah, pues más sencillo todavía. Tin, 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 tin. Y multiplicamos por 172. 172 gramos. Listo. ¿Qué quiere decir? De este kilogramo de suelo o de 1000 gramos de suelo, tenemos 172 gramos son materia orgánica. Y ahí están las 3 unidades. Ah, bueno, también, por ejemplo, aquí dan la conductividad eléctrica. Que la conductividad eléctrica está en decisiemens. Decisiemens por metro. Esto, muchachos, recuerden que es lo mismo que tener decisiemens por metro. Listo. Esa es una unidad de conductividad eléctrica que recuerden que también puede ser milisiemens por centímetro. Listo. Que también tenemos una tablita por allá en suelos 1 que era de 0 a 2, de 2 a 4, cuando es salino, cuando es sódico, cuando es salino sódico. Esas son, digamos, esa es otra unidad. Pero esa no la utilizamos. Mire que esa unidad no está referenciada a una cantidad de suelo. ¿No? Simplemente es una condición de cuántos iones puede haber en el suelo, un indicio de cuánta cantidad de sales hay en el suelo. Y también tenemos la textura, las fracciones arena, limo y arcilla también las dan en porcentaje. Uno para verificar coge el triángulo textural y verifica si esa clasificación que le están dando ahí está correcta, ¿cierto? Porque en las conferencias hay que levantar la mano y preguntar, y bueno, ¿y cómo así? Y aquí hay que coger el triángulo triángulo textural. Y corroborar el Dalo aquí, dalo aquí. El triángulo textural, ¿lo podemos presentar en cámara, en pantalla? Claro, vea, en pantalla. Entonces aquí es el triángulo textural, que lo aprendimos a manejar en suelos 1, y ahí verificamos, listo. Y ahí verificamos si la clase textural es correcta. Listo. Vamos a mirar aquí. Entonces, ¿qué me están diciendo a mí? Como es en miles, ¿cierto? Y tengo el 82% es ¿qué? Arena. El 14% es limo. Y el 4% es arcilloso. Ese suelo tiene una clase textural que se llama arenosa franca. Arenosa franca. Entonces vamos allá al triángulo y verificamos, ¿cierto? ¿Qué es eso? Pero recuerden que es importante verificar, pero luego vamos a ver, es eso para qué sirve la textura, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí tenemos las 3 unidades básicas que se manejan, además pues de las unidades de conductividad eléctrica, pero importantísimo y que nos quede bien en la mente para que lo tengamos ahí presente, estas unidades que miden en el laboratorio de suelos es respecto a una cantidad de suelo, porque es un análisis de suelo. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Muy amables.
Esta es como un video, como decía una amiga mía, de Tito, ¿cierto? Como un video de... Es que ese man no trabaja porque es que se para viendo Tito.